importantes de la historia de la educación argentina. Las primeras escuelas se encuentran en el año 1580 durante el gobierno de Juan de Garay. Las escuelas propiamente dichas empiezan a haber desde el siglo XVIII. Antes había escuelas en los conventos o parroquias. A finales del siglo XVIII, en la época de los Borbones, estaban las escuelas del rey. Después de la Revolución de Mayo de 1810 se convierten en escuelas de la patria. El papel de Sarmiento no fue fundar la escuela argentina, sino terminar de articular el sistema educativo que ya estaba encaminado. Las primeras escuelas eran solo para varones blancos, católicos y tenían propiedades si eran hijos de españoles, en las cuales los maestros eran solo hombres. La educación solo era para una parte de la sociedad. Las mujeres quedaban afuera del sistema. Si no cumplían con algún requisito, se las sancionaba. La escuela común, es decir, de criollos, surge en el siglo XIX, durante y luego de la colonia. Los indios y castas, que eran los negros, mulatos y mestizos, tenían que tener escuelas diferentes. La llegada del inmigrante en el siglo XX complica la situación, ya que al venir de otro país tenían otro idioma, religión y cultura, y en la mayoría de los casos eran discriminados. En 1884, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, la sanción de la Ley 1420 de Educación marcó un hito en la educación argentina, consagrando en el país a la educación gratuita, obligatoria y laica. Con esta ley se incluye la educación para la mujer. Surge la escuela mixta. En 1910 surgen las escuelas diferenciales o especiales, destinadas a aquellos que no pueden aprender por algún motivo. Se clasificó a los niños desde modelos médicos como niños con dificultades en el aprendizaje, retardados, anormales. La educación de los niños con capacidades diferentes comenzó más cerca de los hospitales que de la escuela. Para referirse a esa especialidad usaban nombres terroríficos como ortopedagogía, defectología, pedagogía enmendativa. Los niños con problemas mentales, sensoriales, eran separados de los demás niños para evitar contagios. A comienzos del siglo XX, enseñar pasó a ser casi en su totalidad una tarea de mujeres, pero esta idea no fue tan fácilmente aceptada. En esa época, las mujeres que querían ser maestras firmaban un acuerdo en el que figuraban requisitos que debían cumplir para poder ejercer como profesionales. La infracción de esto significaba la expulsión inmediata del cargo. Algunos de estos, por ejemplo, eran la prohibición de casarse, de usar maquillaje. Y esta situación no sucedía solo en Argentina, sino en numerosos países, como por ejemplo muestra la imagen de Estados Unidos Payson. Surge la idea del guardapolvo blanco, en símbolo de igualdad y como herramienta de normalización. Busca neutralizar las diferencias entre estudiantes con una justificación higienista. Durante el peronismo se produce una enorme expansión de la escuela. Se intenta incluir dentro de la escuela a los saberes plebeyos de los sectores populares. Cumple con la utopía de Sarmiento. Se manifiesta la idea de un Estado benefactor. Se introduce la doctrina peronista en la escuela. Durante la dictadura, periodo que va de 1976 a 1983, se produce un retroceso en los valores que se proponían, que solían ser la libertad y la igualdad. En 1978 existía un manual para identificar a los subversivos. Todo era digno de represión. Por lo tanto, hubo un quiebre en la transmisión cultural. El lema era olvidar y no aprender. Fue una época caracterizada por la represión, la censura, el avasallamiento de los derechos humanos. Momentos cumbres a nivel mundial. Hacia fines del siglo XVII, en Francia, un sacerdote llamado Juan Bautista de La Salle abrió una escuela revolucionaria. Ya que era gratuita, se organizaba en grupo de 30 chicos y se enseñaba el francés, el idioma del pueblo. Este modelo funcionó bien y se reprodujo. A finales del siglo XVIII, dos grandes sucesos, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, generó grandes cambios en las culturas. Esto provocó también cambios en la educación, concretando la idea de que la escuela debería ser para todos, siguiendo las ideas de igualdad y libertad. En 1794, en París, se fundó la primera escuela normal, donde se podía estudiar para ser maestro.
ya que se consideró la necesidad de saber cómo eran los niños, cómo aprendían y cómo evaluarlos. En 1798, las escuelas de Lancaster en Inglaterra funcionaban con un maestro y numerosos monitores, que eran los mejores alumnos. Estos últimos le enseñaban a los demás niños. Este modelo fue un éxito, por su bajo costo y por los pocos recursos humanos que necesitaban para educar a muchos niños. Para mediados de 1800 se plantea la construcción de edificios escolares más amplios, con divisiones, escaleras, aulas de materiales de lujo como el mármol, en zonas selectas, las llamadas escuelas palacios. Se considera que los cobertizos, donde se solían dar clases, no eran espacios adecuados para aprender y enseñar, por lo que se cambia el paradigma en cuanto al diseño del espacio escolar. En el siglo XVIII, las ideas de igualdad y libertad establecieron que la educación debía ser un derecho para todos, aunque recién a fines del siglo XIX se declara la obligatoriedad de la escuela. Sin embargo, muchos niños no asistían ya que trabajaban, otros no podían acceder por diferentes razones: color de piel, por ser mujer, los que tenían un impedimento físico o los que no profesaban la religión del país. Durante muchos siglos, los maestros usaban métodos para disciplinar. Golpeaban con palmetas o látigos a los niños que tenían un mal comportamiento. Los obligaban a quedarse parados en formas muy incómodas, o arrodillarse sobre una regla o sobre granos de maíz. Para la segunda mitad del siglo XIX, los castigos corporales fueron disminuyendo un poco más suavizados. En el siglo XX, las escuelas comenzaron a ser más sobrias y sencillas, fabricadas con otros materiales como ladrillo, metal, cemento, y estas tenían varias ventajas. Además de ser más económicas, se tardaba menos en construirla, lo cual fue importante porque el número de alumnos aumentó notablemente y de manera constante, por lo que era necesario. En 1959, las Naciones Unidas sancionaron la Declaración de los Derechos del Niño, la cual garantiza que todos los niños tienen el derecho a recibir educación gratuita y obligatoria, sin excepción alguna, ni distinción o discriminación de ningún tipo. Gracias a esto, se garantizó este derecho como tal.